computadora. Nos quedamos viendo ya nada más unos detalles del uso de Opus para que de alguna manera ya estén en condiciones de poder hacer presupuestos. Entonces, en ese sentido, déjenme abro el archivo de Excel que estuvimos viendo en clase pasada. Bien, y recuerden que, bueno, pues finalmente la intención de todo este curso es que tengan ustedes con claridad todos los procesos de elaboración de un presupuesto, pero cumpliendo con todos los estándares y las normas, leyes y reglamentos que están vigentes en la materia de ingeniería de costos. No se trata nada más de hacer un presupuesto, sino se trata obviamente de hacer un costo anticipado de una obra lo más precisa posible. No del lado desfavorable, sino del lado favorable. O sea, que estamos hablando de que anden sobre un más o menos 5% del costo encima del costo real. O sea, quiere decir que su presupuesto que obtengan final ustedes ande ligeramente, muy poco, arriba de lo que realmente les cueste finalmente la obra. Y normalmente el presupuesto es el éxito de una obra normalmente o es el fracaso. Si un presupuesto está mal analizado y desde el catálogo de conceptos le faltan conceptos en las cantidades, en el análisis de la cuantificación, las cantidades no son, y después en los precios unitarios están por ningún lado, olvídense. O sea, son conflictos con este tipo de presupuestos, ya va dirigido básicamente a que su obra va a ser una catástrofe, que es muy probable que se pare esa obra porque no haya estado bien analizado todo en ningún sentido, que la obra a veces se terminó los recursos y no llegaron ni al 60% a lo mejor de la obra, que los conceptos completamente están mal descritos, no son lo que se ocupaba, y desde ahí, pues que en vez de ejecutar un concepto, necesitan un concepto nuevo y que el que sigue igual y que estén solicitando nuevos precios unitarios y que sea una catástrofe, un desastre completamente, y eso pues quiere decir que sería una reprobación en su vida profesional como ingenieros en costos. Y después por eso, después hay muchas obras que se inician, tienen conflictos o ya no alcanzó el recurso y ya se paró. No hay explicación y bueno, pues la explicación es que muchas veces desde el presupuesto base está mal todo analizado, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos nosotros que tener cuidado de que primero, por un lado, la descripción de los conceptos estén correctas, que la cantidad de todos los conceptos que realmente estamos aquí poniendo en el catálogo de conceptos, todos sean los suficientes para realmente ejecutar la obra que nosotros necesitamos, que después dentro del proceso de análisis de los números generadores, sí hagamos una cuantificación real y que no se pasen volúmenes, que esté bien analizado, ni duplicados, como tanto es mal calculados los volúmenes si duplicamos volúmenes, como no calcular algunos que sí son. Entonces, ahí hay que ser lo más precisos posibles las cuantificaciones y después los análisis de los precios unitarios, pues que cumplan con todo lo que hemos estado viendo, con todo lo que es un proceso que es de análisis desde la mano de obra, con todas las prestaciones, los pagos que hay que hacer del Seguro Social, del Infonavit, etcétera, etcétera. Que toda la integración de las cuadrillas esté correcta, que incluyamos nosotros todo el personal que realmente labora en cada cuadrilla con sus salarios reales y su herramienta que necesitemos nosotros para tener ese recurso y poderles proveer ahí de herramienta menor si fuese necesario, ¿no? De los costos auxiliares que estén obviamente bien cubiertos con sus proporcionamientos adecuados para que realmente podamos lograr ese concepto auxiliar con su costo final,
que el análisis de los indirectos, financiamiento, utilidad, cargos adicionales, estén pues lo más precisos posibles, porque si no, después no tenemos de dónde agarrar recursos que se van erogando, como son gastos de papelería, comunicación, fletes y todo eso. Necesitamos solamente prever si vamos a mover fletes o vamos a mover maquinaria, pues hay que contemplar todo eso en nuestros indirectos, ¿no? Puede ser que se nos suban un poco los porcentajes, pero ya también ya sabemos que más o menos en qué porcentajes más o menos debemos de oscilar entre parámetros normales, ¿no? Que de un 4 a un 9%, ¿no? Que del financiamiento, pues también igual estemos considerando los intereses que necesitemos pagar de préstamos o de retroalimentaciones de recursos adicionales que ocupemos para que finalmente podamos nosotros ejecutar la obra sin detenernos. Si nosotros nos detenemos, ¿qué pasa? O que digamos, pues sabes qué, pues no me han pagado la primera estimación, me detengo y pues si no está justificado, pues van a tener un atraso en la ejecución de la obra y automáticamente van a estar hasta pagando penalizaciones. Y penalizaciones que a veces en los contratos de obra son fuertes y son diarias. Por cada día que va pasando, les van cobrando ya un atraso, una sanción. Entonces hay que tener mucho cuidado, obviamente, ¿no? Entonces a veces no podemos detenerlo, no podemos detenernos en la obra. Tenemos obviamente que inyectarle recursos. A veces, si no son recursos propios y no tenemos los recursos propios, tenemos que tener alguna institución afianzadora, perdón, o alguna financiera que nos proporcione liquidez, que nos dé préstamos para poder salir adelante y sacar la obra. Entonces a veces no es fácil, obviamente, llevar a cabo una obra, ¿no? Yo varios años estuve en mi empresa constructora y ahorita me suspendí actividades por la delincuencia y por algunos otros factores, por factores políticos, porque después llegan administraciones que nada más benefician a su compadre y ya los que realmente trabajamos nos dejan afuera, ¿no? Y entonces yo dije, me voy a suspender momentáneamente en lo que se compone la situación, mi empresa, y pues ¿cuál? Cada vez está peor. Ahorita, por ejemplo, ahí están las obras que por cuestiones políticas de las obras del distribuidor vial de Salamanca, que está detenida por cuestiones políticas, ¿no? O sea, porque era una obra que inició la anterior administración, que era de otro color, y ya ahorita llegó otro de otro color y dice, no, pues sabes qué, pues hay que pararla hasta que no hagamos una auditoría y mientras tanto ya pararon la obra, pero eso no debería de ser, ¿eh? No debería de ser así. Y les digo francamente porque, miren, una es que si ellos deciden en el gobierno de manera unilateral cancelar el contrato, los contratos también especifican penalizaciones también para el gobierno. Y entonces tiene que pagar una indemnización a la empresa por todos los gastos y demás que le está generando. Y entonces hay que pagar por cancelar ese contrato. Y ese contrato, pues bien o mal, fue contratado a lo mejor tal vez hace más de un año o un año, con precios de hace de un año. Y si ahorita cancelan y quieren volver a reactivar, a lo mejor sacan un concurso otra vez y vuelven a contratar a alguien más para terminar la obra, pero a lo mejor con precios nuevos. Y eso obligará a que automáticamente salga mucho más caro la obra que falte por contratar al momento de meter a otra empresa ya. Porque pues tan solo la inflación, ¿no? Entonces, si tan solo veíamos en la clase pasada que de hace un año a ahorita que di la misma materia, se incrementaron 40% en forma más o menos general los materiales. O sea, imagínense ustedes cuánto más va a costar. Una, van a pagar penalizaciones. Otra, van a pagar un sobrecosto ya más caro, la obra faltante. Y tercero, pues todos los daños que está ocasionando la sociedad, los daños de retraso, todo, y que son pérdidas millonarias y nada más por cuestiones políticas, ¿no? Entonces, al último va a salir esa obra mucho más cara que lo que ellos quieren ahorrar. Entonces, al final de cuentas, ni siquiera ahorran y sí gastan más y causan muchísimos problemas, ¿no? Entonces, ahí, aparte, las leyes son muy claras. Si algo venía mal o algo se pagó de más,
pues ahí está. O sea, al momento de que ellos toman un cargo, a partir de esa fecha ellos son responsables y de ahí hacia atrás el responsable era el anterior. Y si después de que ya terminó la obra y entra una auditoría y ven que hubo desvío de recursos, pues en qué momento hubo el desvío de recursos y quién es el responsable y sancionan al responsable. Y es más, en el caso de la nueva administración también hay sanciones por obviamente incumplimiento de su trabajo. O sea, y en este caso también igual, si para la obra y no continúa y hay cargos y hay de alguna manera daños, pues ¿quién es el responsable? Pues el actual. O sea, desde el momento de que ahí son problemas ya, digámoslo así, que pueden ser sancionados también administrativamente al responsable ahorita por haber detenido la obra. Entonces no, los que están a veces llegan y no saben y se meten en conflictos y hacen pérdidas para la sociedad y para los gobiernos, ¿no? Para el sistema burocrático. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Entonces, me regreso y entonces decíamos que, bueno, pues también hay que contemplar todo el análisis de financiamientos y finalmente analizar de manera correcta todos los precios unitarios para que finalmente nuestros presupuestos estén de manera correcta, ¿no? Entonces, si ahora nos pasamos a Opus, que era la parte que nos faltaba terminar de ver algunos datos, déjeme, abro Opus, denme unos segundos, creo que ya lo tengo abierto por aquí, a ver, déjame ver, aquí está. Bien, aquí nos quedamos en la clase pasada y decíamos que nos faltaba hacer todos los análisis de indirectos. Tenemos dos opciones. Una ya les comentaba la clase pasada de hacer el análisis de indirectos aquí, en donde podemos meterle los costos del personal honorario, sueldos y prestaciones del personal administrativo, las depreciaciones, mantenimientos, etcétera, que hagamos el análisis como lo vimos aquí en clases. Igual el financiamiento, pero necesitamos tener el programa de obra. El cargo de utilidad, ese ya lo vimos la clase pasada, que fue 12. La otra manera de que nosotros hagamos un presupuesto, porque puede ser que en algunas ocasiones no necesito yo presentar el análisis de los indirectos, financiamiento, utilidad, etcétera, que también en todo momento se pueden corregir, después ya nada más se actualiza todo el presupuesto y ya está todo, ¿no? Ajustado. O sea, no es necesario que vuelvan otra vez a entrar precio unitario por precio unitario. O sea, es algo que hace automático el programa. Les decía que en la configuración pueden ustedes establecer básicamente sus parámetros. Entonces, aquí en configuración de precio unitario, entonces pueden ustedes entrar y le podrán especificar, bueno, sí estoy compartiendo la pantalla, ¿sí están viendo? Sí. Sí. Ok, muy bien, gracias. Entonces, aquí entonces entrando vuelvo a repetir, en lo que es la configuración, aquí en configuración, ya que tengan abierto su proyecto, en configuración, pueden configurar su proyecto, lo que tiene que ver con la descripción, el tipo de moneda, la precisión, etcétera. Pero también aquí pueden entrar en configuración de precios unitarios y si ocupasen también de sobrecosto. Esto es cuando ustedes en el factor de sobrecosto necesitan cumplir con un formato específico. O sea, tienen que cumplir con una plantilla o un formato especial para el cálculo de utilidad. Para el financiamiento, igual que les dicen, ¿saben qué? Pero tienen que entregármelo en este formato, ¿no? Con estas características. Entonces cuando ya los limitan y les dicen, ¿sabes qué? Necesito yo que cumplir con este formato especialmente, entonces ustedes pueden aquí establecer un nuevo formato. Y se los pide en Excel. Entonces pueden tener una plantilla para el cálculo de cargos adicionales, una para anticipos, financiamiento y utilidad, ¿no? Entonces, pueden ustedes meter un formato ya específico si fuese necesario o usar el formato, si no se los piden en un formato específico, pueden usar el formato ya de Excel que se utiliza de manera normal. Casi siempre todo el mundo usa este formato, el que ya trae el propio programa, ¿no?
Entonces, ese sería en el caso de que ocupen ustedes hacer un análisis, pero todavía aparte de hacer, entregar el análisis en un formato o con ciertas características del formato. Ahora, si no necesito hacer los análisis y nada más quiero ponerle el porcentaje, entonces nos venimos aquí al pie de lo que es los precios unitarios, porque acuérdense que va al final del precio unitario, el desglose, y entonces aquí ya les dice que el tipo de pie es el estándar o un avanzado, un formato de cálculo en porcentajes o acumulables, ¿sí? O sobre el costo directo, o sea, si todos son sobre el costo directo, pues sí, pero en realidad va acumulable. Lo que es el tipo de aplicación en moneda, solo en una sola moneda, ¿no? Y si quisieran importarlos de algún otro presupuesto, ya que lo tienen ya definido los parámetros bien, pues lo pueden importar, ¿no? Si no, pues aquí nada más lo establecemos. Dice indirecto de oficina, de campo, de financiamiento, utilidad y cargos adicionales. Nada más aparece, si observan ustedes, aparece nada más el de utilidad, que fue el que hicimos ya aquí en clase pasada, ¿no? Déjenme, me paso nada más para ver los datos que hemos estado usando en nuestros archivos y veíamos básicamente aquí en los precios unitarios los parámetros y teníamos que de oficina central 6, de campo 7.86, 1.13 de financiamiento y 12 de utilidad y cargos adicionales el 0.8%, ¿sale? Bien, entonces voy a meter esos parámetros, entonces serían 6, 7.86 y 1.13. Entonces serían 6, 7.86. Entonces aquí estamos. Entonces de oficina central le ponemos el 6%. El de campo serían 7.86. ¿Sí está correcto? Financiamiento 1.13. ¿Sí era correcto o no era correcto? 0.8. 8. ¿Sí, así están correctos? ¿Sí o no? Sí, así las tengo. Ok. Bueno, ahí está. Entonces, ya aquí dice, básicamente, entonces serían los parámetros, ahí están. Aquí dice sobre la base de qué va a calcular. Aquí en el caso de indirecto, estos son ya casi por default, que así ya no lo establece el reglamento, ¿no? Dice el indirecto oficina central va sobre el costo directo, sí, está correcto. El indirecto de campo va sobre el costo directo, sí. El subtotal, pues es la suma del costo directo más el indirecto de oficina más el indirecto de campo. El financiamiento va sobre la subtotal 1, o sea, sobre el subtotal que es este, que aparece anterior, por el porcentaje de financiamiento entre 100. El que sigue es la utilidad por la subtotal, que es la suma de los anteriores. Y en el caso de porcentaje de cargos adicionales, va entre 100. O sea que este es 0.8. O sea, todos son en por ciento porque todos lo dividen entre 100. Entonces está correcto así los parámetros. Y básicamente, si hubiese algún otro porcentaje, algo, pues también lo pueden configurar, ¿no? Para que lo haga adicional. Bueno, en este caso, pues serían todos. Y le damos a aceptar y le damos nosotros aquí básicamente, dice que si desea recalcular todos el programa de obra y demás, o sea, todo recalcularlo todo, sí, y en desea 47 ya se movió a 55 pesos el despalme. Entonces, ya aquí podemos ya verlo, era el costo directo, era 42, se fue hasta 55.41. Si tratamos de analizar qué porcentaje de factor de sobrecosto nos está considerando, vamos a dividirlo y entonces déjeme, espérame tantito, creo que me moví, me cambié. Ok, y hacemos el análisis. Sería el costo de precio unitario, está acá arriba, son 55.41 de despalme, 55.41 precio unitario, y lo dividimos entre el costo directo que aparece aquí, que es básicamente 42.62, entre 42.62, y eso nos da 1.3. Miren, si observan, ahí está, es el 1.30, el 30% de sobrecosto
que estábamos básicamente manejando en nuestros análisis básicamente, ¿no? Este parámetro de factor de sobrecosto, pues ya los habíamos platicado en las clases pasadas, puede variar de entre un 22%, por ahí yo creo, yo en los 15 años que estuve como jefe de licitaciones en el Instituto de Vivienda, llegó a haber empresas que llegaron a bajarlo como a un 21%, básicamente por ahí el factor de sobrecosto, ¿no? Pero pues ya está muy castigado, en realidad ya poniendo utilidades que del 8%, aunque no es la utilidad, es la utilidad bruta, no es la utilidad neta, bajando como a 4, a los límites inferiores todo, ¿no? Pues recuerden que también si ponen parámetros ya irreales, pues son motivo de descalificación, ¿no? Entonces ahí también pues hay que también tener cuidado. Y entonces puede uno jugar con parámetros, con rendimientos para tratar de bajar costos al mínimo y obviamente a veces ganar concursos, ¿no? Pero nada más que hay que asegurarse que sí esté bien analizado, que sí salga con poca utilidad, pero que sí salga, ¿no? Entonces ahí hay que ver cuál es básicamente el sacrificio, porque también trabajar nada más por trabajar y no tener utilidad, pues no tiene caso, ¿no? Pues mejor no trabajamos y no vamos a tener utilidad. Entonces, bueno, pues ahí está básicamente el análisis de lo que es el factor de sobrecosto. Ya con eso, entonces ahora sí, pues ya tendremos nosotros nuestro presupuesto, ya debe haberse aquí ajustado, corregido estos montos, ya con todo ese. Si a veces, si nosotros queremos, podemos aquí ver desgloses también de lo que es ya el presupuesto desglosado, ya que, o también en la explosión de insumos, también ahí se va a ver también cuánto es el costo directo, cuál es el factor sobre costo y finalmente el precio total, ¿no? Entonces, básicamente sería el procedimiento. A veces también nosotros, aquí está por ejemplo, en donde dice análisis, ya que habíamos visto también en clase pasada, podemos ver de alguna manera también ahí algunos parámetros, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estamos hablando del costo directo, son 3,545. De indirectos de oficina central son 212, de indirectos de campo son 278, de financiamiento son 45,62, de utilidad son 489, de cargos adicionales son 36,58 y otros porcentajes son cero, ¿no? Entonces ahí está, miren, ya aquí se ve claramente que ya ahora sí ya están los parámetros que veíamos que estábamos manejando, ya están en nuestro presupuesto, ¿no? Entonces a veces podemos tener este análisis, pero si al final ya que estamos en la etapa de depuración y ya tenemos el programa de obra y todo, y queremos calcular el de financiamiento o alguna utilidad diferente, se puede volver a calcular y decimos que se aplique sobre el presupuesto y se corrige automáticamente todo, ¿no? Entonces, ese sería básicamente el mecanismo. No sé si hasta aquí haya alguna duda, preguntas hasta aquí. Yo tengo una duda sobre el factor de sobrecosto. Sí, ¿Cuáles son más o menos los rangos que manejan las empresas constructoras en la actualidad? perdón, una disculpa. Bien, entonces sí, comentaba que básicamente estos parámetros de indirectos andan entre un 22% más o menos hasta un 30% el factor de sobrecosto global, ¿no? Entonces, ahorita pudiéramos decir que estamos en el límite superior, pero es el más común. O sea, es más o menos por ahí 28 o 30, más o menos es común, ¿no? No es limitativo, ¿eh? No quiere decir que no se puedan pasar de 30. Puede ser que alguna ponga 32. O sea, en realidad, pues si nos vamos a más o menos a los límites, serían como de 20 a 35 aproximadamente, ¿no? O sea, lo normal, pues de 28, más o menos, ¿no? 28% de factor sobre costo. Aproximadamente sería eso. Esto significa que andemos por ahí como alrededor de un 5% en indirectos, financiamiento a lo mejor un 0,5, utilidad un 10,
algo así más o menos por ahí, más o menos en ese orden, ¿no? Para llegarlo a un 27, 28% aproximadamente de sobrecosto. Entonces, más o menos es lo normal, ¿no? Ya les decía que en algunos casos, que algunos concursos, llegué a ver que hasta un 20%, ¿no? de indirectos, pero están así como que en límite, así muy bajo, como que en el borde de casi descalificarlos, ¿no? Entonces, pero bueno, en algunos casos a veces no toma uno la decisión y a veces también lo pasa uno a superiores a que el análisis, uno les hace el dictamen y los superiores son los que toman o un comité. Recuerden que en el caso de los concursos debe haber un comité de acuerdo a las leyes y son los que finalmente toman la decisión de quiénes son la empresa ganadora para evitar obviamente la corrupción que caiga en una sola persona y que una sola persona decida finalmente a quién se adjudica, ¿no? Entonces es más fácil manipular o corromper a alguien, a uno solo, que ya después a todo un comité. Entonces, por eso ya ahora ya integran en las leyes de obras públicas la integración de comités para tomar la decisión de las asignaciones de los concursos. Pero de todas maneras, siempre el personal técnico pues se hace el análisis, lo presenta y bueno, pues ya el comité toma decisión. Entonces, pues básicamente son esos parámetros. No sé si haya contestado ahí la pregunta, si hay alguna otra también pregunta. Sí, muchas gracias, ingeniero. Sí, de nada. Bien, entonces, ¿alguna otra pregunta con respecto a todo el curso? ¿No? ¿Dudas de su proyecto? ¿No? ¿Tampoco? Muy bien, entonces, obviamente aquí en Opus hay todavía más cosas que analizar, ¿no? Pero bueno, no lo vamos a ver todo. Falta pues también todo lo que es el programa de obra. También el programa es muy sencillo, ¿no? Nada más le dice uno generar el programa de obra y se generará. Pero después lo tienen que ustedes ajustar casi manualmente un poco también ahí, mover los tiempos, decidir cuál actividad va después de cuál. La pueden ligar para que automáticamente si se acortan o se mueven, se mueva todo de manera proporcional al programa, ¿no? Entonces, pero hay un poquito de entretenerse un rato, pero bueno, eso se verá si seguimos trabajando con ustedes en el siguiente ciclo escolar, pues lo que se verá en su materia de planeación y control de obra. En la materia de planeación se ven todos los diferentes programas de ejecución y bueno, pues desde método de Gantt, método de ruta crítica, método PERT y todo eso, y bueno, pues hay algunos de ellos que maneja Opus y se ve también se pudiera estar combinando también un poco de la programación aquí también de manera manual y de manera con Opus, ¿no? Para que de alguna manera tengan un poco más de conocimientos de cómo se hace todo lo que es la programación en Opus. Entonces, bueno, pues hasta aquí entonces sería el tema de Opus. Esto nada más con la finalidad de que más o menos sepan cómo se opera, cómo se utilizan los factores y ya con eso llegar hasta nuestros presupuestos, ¿no? Entonces ya nada más es cosa de estar completando todos los análisis de cada uno de los cuadrillas, de cada uno de los costos auxiliares, de cada uno de los precios unitarios y el total ya básicamente tener el total del presupuesto. Bueno, pues entonces así básicamente. Y hasta aquí entonces pudiéramos ya cerrar el curso. La intención del curso era, el objetivo es cerrar hasta presupuestos, hasta que tengan ustedes ya todo el soporte de cómo calcular los presupuestos. Obviamente todos los presupuestos pudiéramos revisarlo, ¿no? En el aspecto técnico, darle una vista a que pues sí se vea primero. ¿Cómo se revisaría? Pues revisamos primero que todos los conceptos sean los que realmente se ocupan de acuerdo al proyecto. Si automáticamente vemos, pues ni siquiera tiene trazo, ¿no? O ni siquiera tiene excavación, entonces ¿en dónde la va a alojar la cimentación, ¿no? Entonces puede uno luego revisar a simple vista los conceptos si son suficientes, si cumplen con la calidad de acuerdo al proyecto. Y ya después que se revisó si cumplen con todos los conceptos, se puede uno adentrar a lo que es ver que no tengan IVA, que los precios sean reales, que la mano de obra también, que los rendimientos, y ya nos vamos metiendo más a los rendimientos, vamos viendo que sean rendimientos también reales, que sí se puedan lograr de trabajo, que estén integrados con todos los materiales que se ocupa de cada precio unitario, y ya nos vamos metiendo al desglose y después
cada uno de los análisis de los factores, si están correctos o no están correctos, si cumple con todo lo que se debe de pagar a los trabajadores, las prestaciones, los derechos que ellos tienen, y que garantice, al final de cuentas, los procesos de los concursos, la ley dice claramente que debe de adjudicarse a la propuesta solvente que cumpla y que garantice al Estado el mejor costo. O sea, que garantice su ejecución. Entonces, si hay alguien que se baja los precios y ya no garantiza su ejecución, pues ese ya queda fuera, se descalifica. Entonces, que garantice su ejecución al mejor precio, o sea, al mejor costo, con la mejor calidad y con el mejor, básicamente, proceso constructivo, ¿no? Entonces, que garantice las mejores condiciones, básicamente, para el Estado. Así dice la ley, ¿no? Entonces, si hay alguien que no garantice la ejecución con la mejor costo, la mejor calidad y el mejor procedimiento, pues entonces, eso es fuera, ¿no? Y solamente de los que garanticen el mejor costo, pues es el más bajo de los que sí calificaron, de los que sí aprobaron. Y entonces más o menos hace así, en forma simple, la calificación, aunque lleva todo un procedimiento, los análisis de los concursos, pero sin embargo ese es el enfoque, el objetivo principal básicamente de una licitación. Garantizarle al Estado básicamente y a la población la ejecución al mejor costo, la mejor calidad y el mejor proceso constructivo, ¿no? Bien, entonces con esto cerramos ya prácticamente nuestro curso. Esperemos solamente que les haya gustado y que lo pongan en práctica. Desgraciadamente nos tocó estar trabajando a distancia, no es lo mismo. A lo mejor hasta se me durmió en muchas ocasiones y ni cuenta me di, pero bueno, espero que de todas maneras haya cumplido más o menos las expectativas el curso. La idea es que ustedes obviamente sigan trabajando con los precios, no los dejen, sí, métanse a los presupuestos y píquenle aquí a Opus y háganse expertos en esto, porque en realidad pueden tener ahí tal vez una buena opción de futuro de ingresos, ¿no? Muy bien, pues entonces vamos a dejarle hasta aquí la clase. No sé si hay algún otro comentario final. ¿Algún comentario final? ¿No? Muy bien. No, ingeniero, ninguno. Bueno, entonces, ya nada más para cerrar, entonces nos veremos el día que está programado. Ya les puse fecha. En la plataforma ya les dejé ahí el material ya de cierre de todo lo que es los temas. Ya está ahí programado también en la plataforma qué día debe ser el examen, que es de acuerdo obviamente al calendario. Y también ya les dejé ahí listo también lo referente a su proyecto. Bien, entonces nos vemos la siguiente clase, que estén muy bien. Buen día, adiós. Nos vemos.